El día de hoy vamos a llevar a cabo un problema, en este caso de regla de tres inversa. Voy a poner primero el problema y en base a eso vamos a explicar el concepto, para que lo entiendan. Bien, coloquen los siguientes datos, miren. Primero, tenemos lo siguiente. Una barda, una pared, la construyen en este caso, no importa las medidas, 5 trabajadores, en este caso la construyen en 6 días. Esa misma barda, si yo en este caso contrato 8 trabajadores, ¿cuántos días se van a tardar en construirla? Vamos a plantear el problema en este caso de como regla de 3 y después ya vamos a explicar por qué en este caso regla de 3 inversa y cómo se resuelve. Vamos a hacer la primera normal para que vean qué pasaría. Entonces quedamos que las columnas se ocupan del mismo día, en este caso la misma barda. En este caso, aunque hay un dato más que la barda, lo que nos interesa es los trabajadores y los días. Por lo tanto, la regla de 3 queda de la siguiente forma. 5 trabajadores o 5 empleados la hacen en 6 días. Si yo tengo 8 trabajadores, ¿cuántos días se van a tardar? Bien, por lo tanto vamos a plantearla de manera normal para que vean que la respuesta pues no tiene lógica y bueno, pasamos al tema que nos interesa. Bien, por regla de 3 quedamos que se multiplican en diagonal los dos valores que se conocen y se divide entre que está solo. Es decir, para que saque la respuesta, base los dos que se conocen es 8 por 6. Y lo voy a dividir entre el que está solo porque X es el que yo quiero hallar y de esa forma quedaría. Por lo tanto, multiplico en este caso 6 por 8, nos da 48, lo divido entre 5 y bueno, hago la división y nos queda en este caso 9.6 días. Ahora, vamos a analizar la respuesta para que vean que realmente esa respuesta es ilógica y después pasamos a cómo se resolvería en este caso por regla de 3, en este caso inversa. Bien, les comentaba, siempre un problema hay que entenderlo. 5 empleados hacen una barda, la que sea, en 6 días. Fueron 5 personas, se tardaron 6 días. ¿Creen que sea posible que 8 personas lo hagan en 9 días y medio? No puede ser. O sea, si yo estoy contratando más gente, la respuesta que se asumía es que fuera en menos días. Si esas personas se tardaron 6 días, que eran 5, ahora que son más, pues deberían ser, no sé, 5 o 4 días, en este caso, en hacer la actividad. No más días, no se pueden tardar más. Cuando esta respuesta queda de esa forma que no tiene lógica, se aplica lo que es la regla de 3 inversa. Bien, ¿y cómo se hace la regla de 3 inversa? En ese caso, la regla de 3 inversa, lo que tiene de diferente, se sigue planteando igual, la columna de trabajadores, que es del mismo tipo, la columna de días, quedamos que no se pueden invertir, deben ser columnas del mismo tipo, y se hace en este caso de manera horizontal, lineal. Es decir, se multiplica los dos valores que se conoce de manera horizontal, no invertida. Entonces se va a multiplicar estos dos y se divide entre que está solo. Es decir, el planteamiento correcto, esto digamos que lo coloco aquí para que vean que realmente esa respuesta no tiene lógica. Entonces, ¿cómo se tuvo que haber planteado? Se multiplica de manera horizontal, no cruzada. Entonces 5 por 6, lo voy a poner, aunque ya se queda 30, 5 por 6, y lo divido entre 8. Por lo tanto, 5 por 6 me da 30, lo divido entre 8, y bien, obtengo la respuesta, 30 entre 8, me queda 3.75, que sí tiene lógica. Son 3 días, 3 cuartos, es decir, no llega ni a 4 días en acabar ese trabajo. Y tiene lógica porque si 5 personas lo hacían en 6 días, al contratar más personas, por lógica debe ser menos días, menos tiempo. Y entonces la respuesta es esta, 3 días, punto 75, que bueno, podríamos pasar todavía la parte decimal para saber exactamente en cuántas horas, pero ahorita lo que interesa es que se tarda aproximadamente más de 3 días, ¿no? Podemos ponerlo así, o de manera exacta 3.75. Y esa sería la respuesta correcta. Ahora bien,
Yo recomiendo que siempre hagan la regla de 3 de manera normal, analicen la respuesta y si ven que no tiene lógica, lo hacen de esta manera, que es aplicación de regla de 3 inversa. De esa forma nunca les va a fallar. Otra forma de manera rápida de saberlo es cuando hablemos de trabajadores. Cuando hablamos de personas, casi siempre por lo general, va a ser la regla de 3 inversa, casi siempre. Pero yo les recomiendo que la planteen de esa forma. Si ven que no tiene lógica la respuesta, obviamente aquí no se pueden tardar más días, más personas, entonces pasan a la regla de 3 inversa, que consiste en multiplicar de manera horizontal.